En julio de 1943, durante la Operación Husky, las tropas aliadas invadieron Sicilia y capturaron a más de 130.000 soldados del eje. Miles de prisioneros italianos fueron trasladados a campos en Estados Unidos, donde el Departamento de Guerra estadounidense implementó políticas de trato que contrastaban drásticamente con las expectativas creadas por la propaganda fascista. El capitán Enrico Bellini jamás imaginó que la derrota tendría sabor a salsa de tomate casera. Cuando las puertas del campo de prisioneros se cerraron detrás de él aquella tarde de agosto de 1943, sus manos temblaron no por miedo a la muerte, sino por la certeza de que solo encontraría crueldad estadounidense. Pero el aroma que salía de las cocinas traía algo imposible: orégano fresco, ajo dorado y el inconfundible olor de la pasta hirviendo. Esta es la historia de los Italian POWs couldn't believe they were served pasta and wine in US camps. Un relato de cómo una simple cena destruyó años de propaganda fascista. La guerra había terminado para estos hombres, pero su mayor batalla apenas comenzaba. El tren se detuvo con un chirrido metálico que resonó por los valles de Kansas como un lamento de hierro oxidado. El capitán Enrico Bellini presionó el rostro contra las rejas de la ventana, observando la vasta extensión dorada que se perdía hasta donde alcanzaba la vista. Sus ojos, acostumbrados a las colinas rocosas de Sicilia, no lograban asimilar la inmensidad de aquellos campos de maíz que ondulaban como un mar terrestre bajo el sol de agosto. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo del viaje de 3 días desde Nueva York y dejando rastros salados en su piel curtida. Había comandado una batería de artillería en Catania, había visto hombres morir a sus pies, pero nunca había sentido una soledad tan profunda como en ese momento, rodeado de cientos de compatriotas igualmente perdidos. América era más grande de lo que cualquier mapa podía sugerir, y él no era más que un grano de arena en aquel desierto de posibilidades desconocidas. Luigi Conti, apenas de 19 años y con manos todavía demasiado suaves para la guerra, se aferraba a su pequeña maleta de cartón como si contuviera todos los secretos del mundo. Dentro solo había una foto descolorida de su madre en la cocina de la granja en Abruzzo, un rosario roto y una carta nunca enviada a María, la chica que le había prometido esperarlo. El ruido de las cadenas de los vagones al soltarse sonaba como campanas fúnebres en sus oídos jóvenes, cada golpe metálico marcando el final de una vida que apenas comenzaba a conocer. Sus botas, desgastadas por la larga marcha en territorio siciliano, tocaron por primera vez el suelo estadounidense con una reverencia involuntaria, como si pisara tierra sagrada. No sabía si rezar para que aquella pesadilla terminara pronto o para que le alcanzara el valor suficiente para afrontarla con la dignidad que su madre le había intentado inculcar durante las largas noches de invierno en casa. El sargento Robert Miller observaba el descenso de los prisioneros con una mezcla compleja de curiosidad profesional y melancolía personal. Sus abuelos habían dejado Nápoles con sueños similares a los que veía reflejados en los ojos asustados de aquellos jóvenes soldados, pero habían llegado como inmigrantes esperanzados, no como prisioneros derrotados. La ironía no le pasaba desapercibida. Estaba allí para custodiar a hombres que hablaban la misma lengua que su nonna susurraba durante las oraciones nocturnas. Hombres que probablemente conocían las mismas canciones de cuna que aún resonaban en su memoria infantil. El uniforme estadounidense sobre sus hombros pesaba como una responsabilidad ancestral. Cada estrella y cada insignia le recordaban que representaba no solo a su país, sino también la esperanza de que la guerra pudiera terminar con dignidad para todos los involucrados. Había visto campos de concentración liberados en Europa. Sabía que el trato a los prisioneros podía ser un reflejo del alma de una nación, y estaba decidido a que América mostrara su rostro más noble. El aire llevaba aromas extraños que confundían los sentidos de los recién llegados. Una mezcla de tierra fértil, maquinaria industrial y algo sorprendentemente familiar que no lograban identificar de inmediato. El padre Thomas O'Leary caminaba entre los grupos de prisioneros con la serenidad de quien había encontrado su propósito divino en tiempos de caos, sus manos callosas ofreciendo bendiciones silenciosas mientras contemplaba rostros que cargaban el peso de batallas perdidas y sueños interrumpidos. Había servido en hospitales de campaña en Francia, conocía el lenguaje universal del sufrimiento humano y reconocía en aquellos hombres no a enemigos, sino a hijos perdidos de Dios que necesitaban recuperar la esperanza. Sus palabras en latín, murmuradas en oraciones improvisadas, sonaban como música celestial para oídos acostumbrados al dialecto italiano, creando puentes invisibles entre culturas que la guerra había intentado separar para siempre. La cruz en su pecho brillaba bajo el sol estadounidense, reflejando una luz que prometía redención incluso en los momentos más oscuros de la historia humana.
La primera comida se serviría en 2 horas, pero ya era posible percibir el inconfundible aroma de la comida que se preparaba en las cocinas del campo. Un olor que despertaba recuerdos involuntarios de domingos en familia y festivales de cosecha en pequeños pueblos italianos. Los prisioneros caminaban en fila organizada, sus pasos creando una sinfonía de suelas gastadas contra el suelo estadounidense, cada huella marcando no solo su llegada física, sino también el inicio de una travesía emocional que ninguno de ellos podía imaginar. Bellini notó que algunos guardias estadounidenses saludaban discretamente, gestos que contrastaban violentamente con las historias de brutalidad que la propaganda fascista había repetido en sus mentes durante meses de adoctrinamiento militar. Había algo diferente en aquel lugar, algo que desafiaba todo lo que habían aprendido sobre el enemigo americano, y ese descubrimiento era a la vez reconfortante y profundamente perturbador. La guerra les había enseñado a odiar, pero la realidad empezaba a enseñarles algo completamente distinto. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final que resonó como el fin de un capítulo y el inicio de otro. Y Bellini comprendió que su verdadera batalla no sería contra los guardias estadounidenses, sino contra sus propias convicciones. El comedor se extendía ante ellos como una catedral secular, con largas mesas de madera clara que brillaban bajo las lámparas eléctricas, creando una atmósfera que recordaba más a una cantina universitaria que a una prisión militar. Bellini vaciló en la entrada, sus ojos entrenados militarmente catalogando de inmediato salidas de emergencia y posiciones defensivas, pero su mente civil, adormecida durante meses, comenzaba a despertar ante la visión inesperada de servilletas de papel dobladas al lado de cada plato, como si fueran invitados a una cena formal. El murmullo de conversaciones en inglés se mezclaba con el tintinear metálico de los utensilios que se preparaban, creando una sinfonía doméstica que contrastaba violentamente con el silencio tenso que él esperaba encontrar en un campo de prisioneros. Sus manos, todavía temblorosas por el viaje, se aferraron al uniforme andrajoso, un ancla de identidad en un mar de experiencias que desafiaban todo lo que creía saber sobre la guerra y la enemistad. La mesa más cercana exhibía un mantel a cuadros rojos y blancos que podría haber salido directamente de una trattoria en Roma, y se preguntó si estaba soñando o si había cruzado algún portal que transformaba su prisión en un restaurante italiano. Luigi siguió a Bellini con pasos vacilantes, sus dedos aún jóvenes jugando nerviosamente con el rosario roto en el bolsillo, cada cuenta lisa una pequeña oración susurrada para que su madre no descubriera dónde estaba ni en qué se había convertido. El aroma que emanaba de las cocinas era imposible de ignorar. Albahaca fresca, tomates maduros sofriéndose lentamente, y algo que su nariz campesina reconocía de inmediato como parmesano auténtico recién rallado. Había crecido ayudando en la cocina de la granja. Conocía cada matiz aromático que transformaba ingredientes simples en comidas memorables, pero nunca había imaginado encontrar esos mismos olores en suelo estadounidense, especialmente servidos a soldados italianos capturados. Sus lágrimas llegaron sin aviso, traicionando la máscara de dureza que había intentado construir desde su captura, gotas saladas que cargaban añoranza de su hogar, miedo al futuro y una gratitud confusa que no lograba comprender del todo. La textura áspera del uniforme de trabajo estadounidense que vestía contrastaba con la suavidad inesperada de aquel ambiente, creando una disonancia sensorial que lo mareaba de posibilidades. El sargento Miller observaba la entrada de los prisioneros con una sonrisa discreta que intentaba disimular, pero que delataba su satisfacción al ver el impacto positivo reflejado en los rostros de aquellos hombres que esperaban castigo y encontraban hospitalidad. Había trabajado personalmente con el jefe de cocina para asegurarse de que la primera comida fuera una declaración silenciosa de los valores estadounidenses, no mediante palabras ni propaganda, sino a través del lenguaje universal de la buena comida compartida con dignidad. Las mesas habían sido preparadas como si recibieran a visitantes distinguidos, con platos limpios, vasos de vidrio auténtico en vez de jarras metálicas, e incluso pequeños floreros con flores silvestres recogidas por los propios guardias estadounidenses esa misma mañana. Cada detalle había sido pensado para comunicar respeto por la humanidad de aquellos hombres, sin importar sus antiguas afiliaciones políticas, porque Miller creía profundamente que la verdadera fuerza de América residía en su capacidad de transformar enemigos en amigos mediante la demostración práctica de sus valores. Notaba cómo algunos prisioneros tocaban discretamente los manteles, probando la textura real de la tela, como si necesitaran confirmar que no se trataba de una ilusión cruel destinada a quebrar su resistencia psicológica. El padre O'Leary circulaba entre las mesas con la gracia natural de quien llevaba décadas ofreciendo consuelo en momentos de crisis, sus manos callosas repartiendo sonrisas genuinas y palabras suaves en italiano que había aprendido durante sus estudios en el Vaticano antes de la guerra.
Entendía que aquella comida no era solo cuestión de nutrición física, sino de sanación espiritual, de demostrar que incluso en tiempos de conflicto, la humanidad compartida podía prevalecer sobre divisiones artificiales creadas por ideologías políticas. Sus oraciones silenciosas incluían tanto a los prisioneros como a los guardias, reconociendo que todos eran hijos de Dios que necesitaban encontrar esperanza y propósito en circunstancias extraordinarias que ningún manual militar podría haber previsto. El crucifijo en su cuello capturaba la luz de las lámparas, creando pequeños arcoíris que danzaban sobre las mesas como bendiciones luminosas, y él interpretaba aquello como un signo divino de aprobación para su misión de tender puentes entre culturas a través de la compasión práctica. Cada conversación que iniciaba estaba cuidadosamente calibrada para ofrecer consuelo sin condescendencia, comprensión sin juicio y esperanza sin falsas promesas sobre el futuro incierto que aguardaba a todos. El primer plato llegó cargado por soldados estadounidenses que servían con una cortesía profesional que rozaba la reverencia, como si reconocieran el significado simbólico de aquel momento para hombres que habían perdido todo excepto su dignidad humana. Espaguetis al pomodoro humeantes, preparados por cocineros italo-estadounidenses que insistieron en usar solo los ingredientes de la más alta calidad disponible, incluso con las restricciones de racionamiento que afectaban a los civiles en todo el país, porque entendían que aquella comida representaba algo más que simple sustento nutritivo. La salsa había sido preparada con tomates cultivados por agricultores italianos establecidos en Kansas desde hacía 3 generaciones. Hombres que ofrecieron voluntariamente sus mejores productos al saber que serían servidos a compatriotas capturados, transformando un acto de alimentación en un gesto de solidaridad étnica que trascendía fronteras nacionales. Pan fresco aún tibio del horno acompañaba cada porción, su corteza dorada liberando vapor aromático al partirse, revelando una miga blanca y esponjosa que se derretía en la boca como una promesa de abundancia en tiempos de escasez mundial. El silencio inicial dio paso a murmullos de incredulidad, luego a suspiros de satisfacción y finalmente a conversaciones en voz baja en italiano que resonaban por el comedor como una sinfonía de gratitud y desconcierto. Bellini llevó el primer tenedor a la boca con la solemnidad de quien participa en un ritual sagrado, y cuando el sabor familiar explotó en su paladar, cerró los ojos y por primera vez en meses se permitió recordar a su madre sin sentir solo dolor. La segunda semana en el campo trajo una rutina que desafiaba todas las expectativas que Bellini había cultivado sobre la vida en cautiverio, transformando días que deberían estar marcados por humillación y privación en experiencias que recordaban más a una colonia de vacaciones militarizada que a un campo de prisioneros de guerra. Las mañanas comenzaban con café auténtico, no con la achicoria amarga que habían bebido durante los últimos meses de guerra en Italia, sino con granos brasileños recién tostados que llenaban el comedor con un aroma que despertaba recuerdos de cafés napolitanos y de charlas matutinas con oficiales superiores en tiempos más simples. Había establecido una rutina de caminatas por el perímetro interno del campo, observando la inmensidad estadounidense que se extendía más allá de las cercas, ya no como una prisión que lo mantenía alejado de casa, sino como un recordatorio de la generosidad de un país que poseía espacio y recursos suficientes para tratar a sus prisioneros con una dignidad que él mismo dudaba que Italia ofreciera a soldados estadounidenses capturados. El sonido de las risas que venían de las áreas de recreación empezaba a incomodarlo, no por la alegría en sí, sino porque cuestionaba su propia resistencia emocional a la hospitalidad americana, obligándolo a confrontar la posibilidad de que todo lo que había aprendido sobre el enemigo pudiera estar fundamentalmente equivocado. Luigi descubrió que algunos de los cocineros estadounidenses eran descendientes de inmigrantes italianos que hablaban el dialecto de su región natal con una fluidez que lo hacía llorar de nostalgia y gratitud al mismo tiempo, hombres que habían cruzado el Atlántico en las mismas condiciones precarias que sus propios antepasados, pero que ahora devolvían esa hospitalidad a compatriotas en circunstancias completamente diferentes. Durante las tardes ayudaba en las cocinas como voluntario, sus manos jóvenes reaprendiendo recetas familiares bajo la orientación de Tony Benedetto, un cocinero de segunda generación que insistía en enseñarle técnicas culinarias estadounidenses adaptadas de tradiciones sicilianas que habían evolucionado a lo largo de décadas de experimentación en suelo extranjero. El trabajo manual le ofrecía una terapia involuntaria. Cada tomate picado, cada diente de ajo aplastado, cada olla removida rítmicamente funcionaba como una meditación que calmaba su mente joven, aún traumatizada por la violencia presenciada durante los últimos meses de guerra en Europa. Sus manos, antes temblorosas por el nerviosismo, encontraron propósito y estabilidad en la rutina culinaria,
y empezó a imaginar un futuro en el que podría llevar esos conocimientos de vuelta a su familia en Abruzzo, transformando su experiencia estadounidense en algo productivo que beneficiaría a su comunidad local. La textura familiar de la pasta entre sus dedos lo conectaba simultáneamente con el pasado que había dejado atrás y con el presente inesperadamente acogedor que estaba viviendo. El jueves de la segunda semana, el sargento Miller anunció que habría una celebración especial para marcar lo que llamó diplomáticamente integración cultural exitosa, una fiesta que incluiría no solo comida tradicional italiana preparada por los propios prisioneros, sino también música en vivo y, más sorprendentemente, una ración limitada de vino tinto californiano que había sido especialmente aprobada por el mando superior como gesto de buena voluntad. La noticia se propagó por el campo como fuego en paja seca, generando conversaciones emocionadas que mezclaban incredulidad, gratitud y una persistente sospecha de que todo aquello podía ser una trampa psicológica elaborada para quebrar su resistencia moral y política. Miller había trabajado durante semanas para conseguir esa aprobación, argumentando ante sus superiores que las demostraciones tangibles de respeto por la cultura italiana servirían mejor a los intereses estadounidenses a largo plazo que cualquier programa formal de reeducación política, porque hombres tratados con dignidad regresarían a Italia como embajadores involuntarios de la hospitalidad americana. Observaba las reacciones de los prisioneros con la satisfacción silenciosa de un diplomático que había apostado su carrera a la creencia de que la bondad práctica podía ser más eficaz que la fuerza bruta en la transformación de enemigos en aliados. Cada sonrisa genuina, cada expresión de gratitud sorprendida, cada momento de guardia baja representaba una pequeña victoria en la guerra mayor por el alma de la humanidad en tiempos de conflicto global. El padre O'Leary había organizado un pequeño coro compuesto por prisioneros con experiencia musical, hombres que habían cantado en iglesias de sus pueblos natales o que simplemente poseían voces naturalmente armoniosas que podían ofrecer entretenimiento apropiado para la celebración planificada. Durante los ensayos vespertinos, el sonido de voces italianas cantando canciones tradicionales resonaba por el campo como un recordatorio melancólico de que, incluso en prisión, el arte y la cultura seguían floreciendo cuando recibían la nutrición adecuada y el respeto genuino. Había elegido cuidadosamente un repertorio que incluía tanto canciones religiosas como melodías folclóricas seculares, evitando cualquier material que pudiera interpretarse como propaganda política de cualquiera de los bandos, concentrándose en temas universales de amor, familia, esperanza y fe que resonarían tanto en los guardias estadounidenses como en los prisioneros italianos. Sus conversaciones individuales con los participantes revelaban hombres que comenzaban a procesar emocionalmente su situación, moviéndose gradualmente del shock inicial a través de la negación y la ira hacia una aceptación compleja que no significaba deslealtad a Italia, sino el reconocimiento de que la humanidad podía trascender divisiones políticas temporales. El rosario en sus manos le ofrecía consuelo táctil durante las largas noches en las que reflexionaba sobre el significado teológico de encontrar a Dios en la bondad de desconocidos, preguntándose si aquella experiencia podría representar una pequeña revelación sobre la naturaleza divina manifestada a través de la hospitalidad humana. La mañana de la fiesta amaneció clara y fresca, con una brisa suave que traía el aroma de pan horneándose y de salsas preparándose lentamente, creando una atmósfera que recordaba los festivales de cosecha en pequeños pueblos italianos durante tiempos de paz que parecían pertenecer a otra vida por completo. Bellini despertó con una extraña ansiedad, una mezcla de anticipación positiva y culpa moral que lo dejaba inquieto, como si estuviera traicionando no solo a su país, sino también a su propia identidad al permitirse sentir alegría genuina en cautiverio estadounidense. Se vistió con su uniforme más limpio, no por vanidad, sino por respeto a los organizadores de la fiesta y a los compatriotas que compartirían aquella experiencia única. Un gesto de dignidad personal que representaba su intento de mantener integridad moral incluso mientras sus convicciones políticas eran sutilmente cuestionadas por la realidad cotidiana de un trato respetuoso. El espejo agrietado del baño comunitario reflejó a un hombre distinto de aquel que había bajado del tren semanas atrás, menos anguloso, menos a la defensiva, con ojos que habían comenzado a brillar de nuevo con algo parecido a una esperanza cautelosa. Sus manos, al ajustar el uniforme, temblaban levemente, no de miedo, sino de una emoción compleja que no lograba nombrar con precisión. Una mezcla de gratitud, confusión y un reconocimiento renuente de que sus conceptos sobre América y los estadounidenses estaban siendo fundamentalmente reformulados a través de la experiencia directa. Cuando el sol alcanzó su cenit, el aroma del vino se mezcló con el olor de la comida, y Bellini supo que su guerra personal contra los prejuicios apenas estaba comenzando.
El vino llegó en botellas de vidrio verde oscuro que reflejaban la luz del atardecer como pequeños faros de civilización, cada una etiquetada con nombres californianos, que sonaban exóticamente, estadounidenses pero que cargaban tradiciones vinícolas, trasplantadas de regiones italianas que algunos de los prisioneros reconocían, de sus propias provincias natales. Bellini sostuvo su copa con una reverencia casi religiosa, observando el color rubí profundo que danzaba bajo las lámparas del comedor transformado en salón de fiesta, cada reflejo recordándole los viñedos toscanos que había visitado antes de la guerra, cuando la vida aún seguía ritmos estacionales previsibles y los enemigos eran abstracciones políticas en vez de rostros humanos que ofrecían hospitalidad genuina. El primer sorbo explotó en su paladar con una complejidad que desafiaba sus expectativas sobre el vino estadounidense, revelando capas de sabor que hablaban de suelo rico, cuidado artesanal y tradiciones preservadas a través de generaciones de inmigrantes que habían cargado sus habilidades a través del océano como tesoros familiares preciados. Sus lágrimas llegaron sin aviso, gotas que cargaban no solo añoranza de casa, sino también un reconocimiento doloroso de que había juzgado erróneamente a todo un país con base en propaganda que pintaba a los estadounidenses como bárbaros sin cultura ni sofisticación. La textura aterciopelada del vino en su lengua contrastaba con la aspereza de sus uniformes de prisión, creando una disonancia sensorial que simbolizaba la complejidad de su situación. Hombre libre de mente, prisionero por circunstancias, pero tratado como invitado de honor en una tierra que se suponía debía ser su enemiga. Luigi se descubrió riendo por primera vez desde la captura, una risa genuina que brotó de su pecho como agua de una fuente reseca desde hacía mucho, provocada por las historias que Tony, Benedetto, contaba sobre sus abuelos napolitanos y sus intentos iniciales de adaptar recetas tradicionales a los ingredientes disponibles en la América de principios de siglo. El vino había relajado sus defensas emocionales, permitiendo que la alegría natural de su juventud emergiera de las capas de trauma y miedo acumuladas durante meses de guerra, bombardeos e incertidumbre sobre su futuro. Observaba a guardias estadounidenses conversando de forma casual con prisioneros italianos, intercambiando historias de familia, comparando fotografías gastadas de esposas e hijos, descubriendo que los sentimientos universales de amor y añoranza trascendían uniformes distintos y banderas opuestas. Sus manos jóvenes gesticulaban animadamente mientras intentaba explicar en un inglés básico cómo su madre preparaba ravioli durante las fiestas navideñas, usando una mezcla de palabras, mímica y dibujos improvisados en servilletas que creaban un lenguaje híbrido de comunicación humana que funcionaba mejor que cualquier manual de conversación militar. El sonido de risas mezcladas, americanas e italianas, llenó el comedor con una música que nunca había imaginado posible en un campo de prisioneros. Una sinfonía de reconciliación que desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre guerra, odio y diferencias culturales irreconciliables. Cada sorbo de vino era una pequeña celebración de la vida, una afirmación de que incluso en las circunstancias más improbables, la humanidad compartida podía florecer cuando se nutría con respeto mutuo y hospitalidad genuina. El sargento Miller circulaba por la fiesta con un orgullo discreto que intentaba disimular profesionalmente, pero que brillaba en sus ojos cada vez que observaba una interacción positiva entre guardias y prisioneros. Cada momento de conexión genuina validando su apuesta de que un trato digno produciría mejores resultados a largo plazo que la intimidación o el castigo. Había notado cómo algunos de los prisioneros de mayor edad, hombres que al principio se mantuvieron a distancia y con suspicacia, ahora participaban activamente en conversaciones, compartiendo fotografías de familia e incluso ofreciendo consejos paternales a soldados estadounidenses jóvenes que les recordaban a hijos dejados atrás en Italia. Sus propios recuerdos de domingo en casa de su nonna cobraron nueva dimensión al observar a esos hombres recreando tradiciones familiares en suelo estadounidense, transformando un campo de prisioneros en una extensión improvisada de las cocinas y comedores que habían definido sus infancias étnicas. El vino había creado una atmósfera de camaradería que él reconocía de las reuniones familiares, donde las diferencias políticas se suspendían temporalmente en favor de conexiones humanas más profundas que resistían divisiones artificiales impuestas por conflictos internacionales. Cada risa espontánea, cada brindis amistoso, cada momento de guardia baja representaba una pequeña victoria en la guerra mayor por el alma de la civilización occidental, probando que los valores estadounidenses de hospitalidad e inclusión podían transformar enemigos en amigos a través de la demostración práctica en lugar de la retórica vacía. Mentalmente preparaba su informe para los superiores, sabiendo que necesitaría traducir esas observaciones cualitativas en lenguaje militar, cuantitativo que justificara la continuación de políticas
humanitarias incluso cuando los recursos eran escasos y las presiones de la guerra aumentaban día con día. El padre O'Leary observaba la fiesta con una satisfacción espiritual profunda que interpretaba como confirmación divina de que su fe en la bondad fundamental de la humanidad no había sido ingenua, sino profética, anticipando posibilidades de reconciliación que otros consideraban imposibles en tiempos de conflicto global. Sus oraciones silenciosas incluían gratitud por la oportunidad de atestiguar el amor cristiano en acción, manifestado no a través de sermones o rituales, sino mediante actos prácticos de hospitalidad que hablaban más elocuentemente de valores evangélicos que cualquier homilía que pudiera haber preparado. Circulaba entre grupos mixtos de estadounidenses e italianos, ofreciendo bendiciones informales en latín que eran comprendidas y apreciadas independientemente de afiliación religiosa específica, porque reconocía que el momento trascendía denominaciones particulares para tocar algo universal sobre la esperanza humana frente a la adversidad. El coro improvisado había evolucionado para incluir tanto a guardias como a prisioneros. Voces estadounidenses intentando acompañar melodías italianas familiares, mientras voces italianas experimentaban con canciones folk estadounidenses, creando armonías híbridas que simbolizaban posibilidades futuras de cooperación cultural que podrían sobrevivir al eventual fin de la guerra. Sus conversaciones revelaban hombres de ambos lados que estaban procesando experiencias que desafiaban prejuicios anteriores, obligándolos a reconsiderar no solo opiniones sobre el enemigo, sino también cuestionamientos más profundos sobre la naturaleza humana, la moral en tiempos de guerra y las posibilidades de perdón y reconciliación que trascendían divisiones políticas temporales. El crucifijo en su pecho capturaba reflejos de las copas de vino, creando pequeños arcoíris que interpretaba como símbolos de esperanza divina manifestada a través de una hospitalidad humana sencilla pero transformadora. Cuando la noche cayó sobre Kansas, el comedor brillaba con una luz dorada que transformaba los rostros de guardias y prisioneros en máscaras suaves de contento, cada expresión reflejando una paz interior que había sido rara durante meses de guerra, miedo e incertidumbre sobre el futuro. Bellini se encontró brindando con un joven soldado estadounidense de Chicago, cuyos abuelos habían emigrado de la misma provincia italiana donde él había crecido. Una coincidencia que los llevó a descubrir conexiones familiares lejanas y tradiciones compartidas que sobrevivieron a través de generaciones y océanos. Sus conversaciones revelaban que ambos habían crecido con las mismas canciones de cuna, las mismas recetas familiares, los mismos valores de hospitalidad que ahora los conectaban a través de las divisiones artificiales creadas por la guerra, probando que las culturas compartidas eran más duraderas que los conflictos políticos temporales. El vino había disuelto barreras lingüísticas, permitiendo comunicación mediante gestos, sonrisas y un lenguaje universal de humanidad compartida que funcionaba mejor que cualquier traducción formal hubiera logrado. Se dio cuenta de que estaba experimentando algo que los manuales militares nunca habían descrito: la posibilidad de mantener lealtad a su país natal mientras desarrollaba un respeto genuino por los valores y las personas de una nación que técnicamente seguía siendo su enemiga oficial. La textura del momento. El vino suave, las voces mezcladas, la luz dorada, el aroma de comida y fraternidad, creó un recuerdo que sabía que cargaría para siempre, independientemente de lo que el futuro reservara para su situación como prisionero de guerra. Cuando se cantó la última canción y se vaciaron las últimas copas, Bellini comprendió que su guerra personal contra el prejuicio había terminado con una rendición voluntaria que no representaba derrota, sino victoria de la humanidad sobre la propaganda. El permiso para escribir cartas a casa llegó en la tercera semana como un regalo inesperado que dejó a todo el campo en un estado de agitación emocional. Hombres que habían mantenido una compostura estoica durante batallas perdidas ahora temblaban ante hojas de papel en blanco que representaban la primera oportunidad real de comunicarse con familias que probablemente los consideraban muertos o desaparecidos para siempre. Bellini sostuvo su pluma como si fuera un arma delicada, cada palabra cuidadosamente ponderada antes de ser confiada al papel, porque sabía que aquella carta sería censurada tanto por autoridades estadounidenses como italianas, y necesitaba comunicar su situación sin comprometer ni su seguridad ni la reputación de sus captores, quienes habían demostrado una humanidad inesperada. Comenzó 10 veces antes de encontrar las palabras correctas para describir su experiencia sin sonar como propaganda americana ni como traición italiana. Una tarea diplomática que desafiaba sus habilidades de oficial entrenado para el mando militar, pero no para navegar las complejidades emocionales y políticas que no existían en los manuales de guerra. El papel absorbía sus lágrimas involuntarias mientras intentaba explicar a su esposa Elena que estaba vivo, bien tratado y confundido por sentimientos que no lograba comprender del todo,
mucho menos articular en una carta que sería leída por extraños antes de llegar a sus manos. Sus palabras danzaban entre la honestidad emocional y la cautela política. Cada frase una pequeña obra maestra de diplomacia personal que intentaba transmitir amor, añoranza, gratitud compleja y un cambio fundamental en su visión del mundo que él mismo aún estaba procesando. Luigi escribió a su madre con una urgencia desesperada que hizo que su caligrafía temblara como hojas al viento, sus palabras saliendo en torrentes emocionales que mezclaban dialectos de Abruzzo con el italiano formal aprendido en la escuela, creando un lenguaje híbrido de amor filial que expresaba tanto su juventud como su madurez forzada a través de experiencias que ningún hijo debería tener que explicar a una madre preocupada. Contó sobre la comida, sobre los guardias amables, sobre las clases de inglés que algunos soldados estadounidenses ofrecían voluntariamente por las tardes, pero evitó mencionar las pesadillas que aún lo despertaban algunas noches o el miedo persistente de que toda aquella bondad pudiera ser una ilusión cruel que desapareciera sin aviso. Sus descripciones de la vida en el campo estaban pintadas con colores suaves que minimizaban los aspectos de prisión mientras enfatizaban los elementos de hospitalidad, porque quería que su madre durmiera mejor sabiendo que su hijo estaba siendo tratado con dignidad, incluso si eso significaba omitir detalles sobre la vigilancia, las cercas y la realidad constante de que su libertad dependía enteramente de la buena voluntad de extraños. La textura áspera del papel estadounidense contrastaba con las cartas perfumadas que su madre solía enviarle antes de la guerra, pero presionó sus palabras en el papel con tanto amor que esperaba que ella pudiera sentir su toque a través de la tinta, una conexión física a través de distancias imposibles. Cada párrafo era una pequeña oración, cada frase una promesa silenciosa de que sobreviviría a aquella experiencia y regresaría a casa como un hombre mejor, más sabio y más agradecido por las pequeñas bondades que hacían que la vida valiera la pena incluso en las circunstancias más improbables. El sargento Miller supervisaba la distribución de papel y sobres con una satisfacción profesional que enmascaraba su ansiedad sobre cómo esas cartas podrían ser interpretadas por autoridades superiores que no habían presenciado personalmente la transformación positiva que él observaba diariamente en el comportamiento y la actitud de los prisioneros bajo su cuidado. Había argumentado vigorosamente ante el mando para permitir la correspondencia familiar, no solo por razones humanitarias, sino porque creía que los prisioneros con la moral elevada causarían menos problemas disciplinarios y podrían eventualmente servir como embajadores de la hospitalidad estadounidense cuando regresaran a Italia tras el fin de la guerra. Sus propias observaciones revelaban hombres que estaban procesando experiencias complejas que desafiaban la propaganda de ambos lados, obligándolos a desarrollar opiniones más matizadas sobre la guerra, la política internacional y la naturaleza humana que podrían influir positivamente en las relaciones futuras entre Estados Unidos e Italia. Circulaba entre las mesas donde los prisioneros escribían con intensa concentración, ofreciendo diccionarios inglés-italiano e incluso sugerencias de redacción que pudieran ayudar a que sus mensajes pasaran la censura sin perder su significado emocional esencial. Cada carta representaba una pequeña victoria en la guerra por la opinión pública italiana, porque sabía que las familias que recibieran noticias positivas sobre el trato a los prisioneros compartirían esa información con vecinos, creando una red de comunicación informal que podría ser más eficaz que cualquier campaña oficial de propaganda. Sus propias cartas a casa incluían descripciones cautelosas de su trabajo que intentaban comunicar orgullo profesional sin revelar detalles operativos, porque quería que su familia comprendiera que estaba participando en algo significativo que trascendía la simple custodia de prisioneros, para tocar cuestiones mayores de diplomacia, cultural y relaciones humanas internacionales. El padre O'Leary ofrecía servicios de traducción y consejería pastoral para hombres que luchaban por expresar sentimientos complejos en palabras adecuadas. Sus décadas de experiencia en el confesionario le brindaban habilidades especiales para ayudar a las personas a articular emociones difíciles sin juicio ni presión para conformarse a expectativas externas. Reconocía que aquellas cartas representaban más que una simple comunicación familiar. Eran documentos históricos que capturarían un momento único en la historia militar estadounidense, cuando la hospitalidad cristiana había triunfado sobre el odio político, creando posibilidades de reconciliación que podrían influir en las relaciones internacionales durante generaciones futuras. Sus conversaciones con prisioneros que buscaban orientación revelaban hombres que lidiaban con cuestiones teológicas profundas sobre perdón, lealtad, gratitud y moralidad en tiempos de guerra, que desafiaban las categorías simples de bien y mal que habían aprendido en el catecismo básico de sus infancias italianas. Ofrecía perspectivas bíblicas sobre la hospitalidad hacia los extranjeros,
recordándoles que la tradición cristiana valoraba la bondad hacia los enemigos como una de las virtudes más elevadas, permitiéndoles procesar sus sentimientos de gratitud sin culpa por una supuesta traición nacional o religiosa. Sus propias oraciones incluían peticiones de sabiduría para navegar las complejidades éticas de su posición como capellán estadounidense que servía tanto a guardias como a prisioneros, reconociendo que su lealtad última era a Dios y a los principios cristianos que trascendían las afiliaciones nacionales temporales. El rosario en sus manos le ofrecía consuelo táctil durante las largas sesiones de consejería, cuando hombres lloraban abiertamente por la añoranza de casa, el miedo al futuro y la confusión ante sentimientos contradictorios que no lograban reconciliar con sus identidades previas como soldados leales al régimen fascista. La censura de las cartas reveló una narrativa consistente que sorprendió incluso a los oficiales estadounidenses más escépticos respecto a las políticas humanitarias. Descripciones detalladas de un trato respetuoso, comida abundante, atención médica adecuada y oportunidades educativas que contrastaban drásticamente con los relatos de prisioneros estadounidenses en campos del eje que llegaban a través de canales diplomáticos neutrales. Cada carta certificada para envío representaba una pequeña victoria propagandística que costaba mucho menos que campañas de radio o panfletos aéreos, pero que podía tener un impacto mucho mayor porque provenía de fuentes confiables: hijos, maridos, padres y hermanos cuyas palabras cargaban una autoridad emocional que ninguna fuente oficial podía igualar. Miller compilaba estadísticas sobre los temas recurrentes en las cartas como evidencia para sus superiores de que la inversión en el trato humanitario estaba produciendo dividendos medibles en términos de moral de los prisioneros, cooperación con las autoridades del campo y potencial influencia positiva en la opinión pública italiana sobre Estados Unidos. Notaba cómo prisioneros que inicialmente habían sido más resistentes y desconfiados ahora escribían algunas de las cartas más entusiastas sobre la hospitalidad estadounidense, lo que sugería que el tiempo y la experiencia constante eran más eficaces para cambiar actitudes que cualquier programa formal de reeducación política. Sus propios análisis identificaban un lenguaje específico que reaparecía en múltiples cartas: referencias a dignidad, respeto, bondad inesperada y trato como seres humanos, que indicaban que la estrategia estadounidense estaba transmitiendo exactamente los valores que pretendían comunicar. La textura emocional de las cartas: gratitud genuina, sorpresa positiva, reconocimiento de humanidad compartida, creaba un retrato de éxito que él esperaba poder presentar como modelo para otras instalaciones militares que aún operaban bajo filosofías más punitivas de trato a prisioneros. Cuando las primeras respuestas comenzaron a llegar 5 semanas después, todo el campo se transformó en una celebración silenciosa de conexiones restauradas y esperanzas renovadas, cada sobre representando un puente emocional que atravesaba océanos y zonas de guerra para conectar corazones separados por circunstancias históricas extraordinarias. Diciembre llegó a Kansas con una nieve sorprendentemente suave que transformó el campo de prisioneros en un paisaje de tarjeta postal que recordaba a los inviernos europeos, pero con una vastedad americana que aún impresionaba a hombres acostumbrados a las colinas compactas de Italia, creando una atmósfera de quietud contemplativa que preparaba los corazones para reflexiones sobre significado, memoria y posibilidades futuras en una de las épocas más significativas del calendario cristiano. Bellini observaba los copos de nieve acumularse en las cercas de alambre de púas, transformando las barreras de prisión en decoraciones cristalinas que parecían bendecir incluso los símbolos de confinamiento con una belleza inesperada, una metáfora visual que él interpretaba como esperanza divina manifestada a través de la transformación de elementos negativos en experiencias estéticamente redentoras. Sus cartas de casa habían traído noticias de que Elena estaba embarazada de su primer hijo, un niño que nacería mientras él permanecía en cautiverio estadounidense. Una ironía que mezclaba una alegría profunda con una melancolía compleja sobre la paternidad a distancia y las influencias que su hijo recibiría en su ausencia. El frío de Kansas penetraba a través de su uniforme de invierno estadounidense, más cálido y mejor confeccionado que cualquier ropa que hubiera usado durante sus últimos meses de servicio militar italiano, un contraste que le recordaba constantemente que incluso los aspectos prácticos de su prisión superaban las condiciones que había experimentado como soldado libre de su propio ejército. Había comenzado a soñar en inglés ocasionalmente, un desarrollo que le preocupaba no por el idioma en sí, sino por lo que representaba sobre la adaptación inconsciente a una cultura que debía permanecer ajena, obligándolo a cuestionar los límites entre la supervivencia práctica y una asimilación cultural que podría comprometer su identidad italiana fundamental.
Luigi se había convertido en el asistente no oficial de Tony Benedetto en la preparación de una cena de Navidad italiana auténtica que serviría tanto a prisioneros como a guardias. Una colaboración culinaria que representaba la unión cultural a través del lenguaje universal de la comida compartida durante la época más significativa del año cristiano. Sus manos jóvenes habían aprendido técnicas de pasta que su propia madre nunca había dominado. Secretos de familia transmitidos a través de generaciones de cocineros ítalo-estadounidenses que habían preservado tradiciones mientras las adaptaban a los ingredientes y gustos locales de América. Trabajaba 16 horas diarias en la preparación de platos que requerían días de anticipación. Pastas caseras secándose en bastidores improvisados, salsas que hervían lentamente en ollas enormes, panes especiales que requerían técnicas específicas que había visto usar a su nonna durante las fiestas de su infancia en Abruzzo. El aroma constante de cocina italiana que emanaba de los comedores creaba una atmósfera hogareña que transformaba todo el campo en una extensión de tradiciones familiares, permitiendo que hombres lejos de casa encontraran consuelo emocional a través de memorias olfativas que conectaban un presente difícil con pasados más felices. Sus cartas a casa ahora incluían recetas detalladas que había aprendido de los cocineros estadounidenses, regalos culinarios que pretendía llevar de vuelta a su familia como evidencia tangible de que experiencias positivas podían surgir incluso de circunstancias inicialmente traumáticas. La textura familiar de la masa entre sus dedos ofrecía una meditación diaria que calmaba las ansiedades sobre un futuro incierto, cada movimiento repetitivo de las manos funcionando como una oración silenciosa que pedía protección, sabiduría y oportunidades para retribuir la hospitalidad que había recibido inesperadamente en tierra extranjera. El sargento Miller había organizado una celebración de Navidad que incluiría tanto tradiciones americanas como italianas, una fusión cultural que representaba su filosofía personal de que el respeto mutuo producía mejores resultados que la dominación cultural unilateral, incluso en contextos de autoridad militar, donde las jerarquías eran necesarias para el orden y la seguridad. Había pasado semanas coordinando con proveedores locales para asegurar ingredientes especiales que permitieran platos auténticamente italianos, argumentando ante sus superiores que los costos adicionales se justificarían por los beneficios de moral que reducirían problemas disciplinarios y demostrarían los valores estadounidenses a través de acciones prácticas en vez de retórica vacía. Sus observaciones de los cambios en el comportamiento de los prisioneros proporcionaban evidencia empírica de que las políticas humanitarias estaban produciendo resultados medibles, una reducción significativa en intentos de fuga, un aumento en la cooperación voluntaria con las reglas del campo y el desarrollo de relaciones positivas entre guardias y prisioneros que facilitaban las operaciones diarias de manera que beneficiaban a todos los involucrados. Había invitado a las familias de los empleados civiles del campo a participar en la celebración, una decisión que representaba su convicción de que la normalización de las relaciones entre estadounidenses e italianos debía incluir a mujeres y niños que pudieran demostrar una hospitalidad familiar que trascendiera contextos puramente militares. Sus propios recuerdos de las Navidades de infancia en Chicago, donde las tradiciones italianas de su nonna se mezclaban con las costumbres americanas de sus vecinos irlandeses y polacos, le ofrecían un modelo personal de integración cultural que respetaba las diferencias mientras celebraba la humanidad compartida. El árbol de Navidad en el comedor principal había sido decorado con adornos hechos por los propios prisioneros, artesanías improvisadas que combinaban materiales estadounidenses disponibles con técnicas decorativas italianas, creando una estética híbrida que simbolizaba posibilidades futuras de cooperación cultural en la posguerra. El padre Olieri había preparado una misa de Navidad bilingüe que incluiría tanto himnos tradicionales italianos como americanos, una liturgia que reconocía que la adoración a Dios trascendía las fronteras nacionales y que la fe cristiana ofrecía bases comunes para el entendimiento mutuo incluso entre personas que habían sido oficialmente enemigas en conflictos políticos temporales. Sus homilías enfatizaban temas de perdón, reconciliación y esperanza que hablaban directamente a las experiencias de los prisioneros sin minimizar las dificultades de sus situaciones ni las complejidades morales de la guerra, pero ofreciendo perspectivas espirituales que podían ayudarlos a encontrar significado y propósito incluso en circunstancias que no habían elegido. Había organizado una presentación coral que incluiría tanto a guardias como a prisioneros, cantando juntos canciones que celebraban el nacimiento de Cristo como símbolo universal de la esperanza divina, manifestada a través de la vulnerabilidad humana, un mensaje que resonaba particularmente en hombres que habían experimentado sus propias vulnerabilidades a través de la captura y la dependencia de la bondad de desconocidos.
Sus conversaciones pastorales revelaban prisioneros que estaban procesando experiencias espirituales profundas que desafiaban sus entendimientos previos sobre la providencia divina, el propósito personal y las maneras en que Dios podía obrar a través de circunstancias aparentemente negativas para producir crecimiento espiritual y percepciones sobre la naturaleza humana. Sus propias oraciones incluían gratitud por la oportunidad de atestiguar el amor cristiano en acción a través de una hospitalidad práctica que hablaba más elocuentemente de los valores evangélicos que cualquier sermón teórico, confirmando su creencia de que la fe auténtica se manifestaba a través de acciones concretas que demostraban compasión hacia los necesitados y vulnerables. El pesebre que había construido con ayuda de los prisioneros presentaba figuras talladas en madera por artesanos italianos usando herramientas proporcionadas por carpinteros estadounidenses, una colaboración artística que produjo un nacimiento único que combinaba tradiciones estéticas de ambas culturas en la representación de la historia sagrada que pertenecía a toda la humanidad. La noche de Navidad transformó el comedor en una catedral improvisada, donde las luces suaves creaban una atmósfera de reverencia que permitía tanto la celebración como la contemplación. Cada vela representando una oración silenciosa por familias distantes, por la paz futura y por la gratitud hacia la bondad inesperada que había transformado el cautiverio en una experiencia de crecimiento personal y espiritual. Bellini se encontró cantando Silent Night en inglés mientras Luigi armonizaba en italiano, sus voces mezclándose con las de los guardias estadounidenses en un coro que trascendía las diferencias lingüísticas para expresar aspiraciones universales de paz, amor y entendimiento mutuo que podrían sobrevivir al fin de la guerra e influir en las relaciones futuras entre naciones. El banquete incluyó platos que representaban tradiciones de ambos países, pero preparados en colaboración por cocineros que habían aprendido unos de otros, creando una cocina híbrida que simbolizaba posibilidades de cooperación cultural que podrían enriquecer ambas sociedades si las políticas de buena voluntad reemplazaban la propaganda. De odio en el mundo de la posguerra, se intercambiaron regalos sencillos, cartas escritas a mano, pequeñas artesanías, fotografías familiares compartidas, gestos modestos que llevaban un significado emocional desproporcionado a su valor material porque representaban el reconocimiento mutuo de una humanidad compartida que trascendía uniformes distintos y lealtades nacionales opuestas. La textura de la noche, vino caliente, voces armoniosas, luces suaves, abrazos espontáneos, creó recuerdos que cada participante sabía que llevaría para siempre como evidencia de que incluso la guerra podía producir momentos de gracia inesperada cuando los corazones se abrían a las posibilidades del amor en vez del odio. Cuando se cantó la última canción y se susurraron las últimas oraciones, el silencio que siguió estaba cargado de un reconocimiento colectivo de que todos habían participado en algo sagrado que había cambiado su comprensión de la enemistad, de la nacionalidad y del potencial humano para trascender divisiones a través de una hospitalidad genuina inspirada por la fe compartida en el poder redentor del amor. Miller observó a hombres de ambos bandos secándose las lágrimas discretamente, sabiendo que había sido testigo de un pequeño milagro de diplomacia humana que ningún tratado oficial podría haber logrado con tanta eficacia. La primavera de 1944 trajo noticias de que la guerra en Italia estaba llegando a su fin y de que se negociaban acuerdos de repatriación, información que debería haber provocado una celebración unánime, pero que en realidad generó sentimientos encontrados en hombres que habían encontrado una versión inesperada de hogar en suelo estadounidense, obligándolos a confrontar la realidad de que volver a Italia significaría dejar atrás relaciones y experiencias que habían redefinido sus comprensiones sobre identidad, lealtad y posibilidades de fraternidad humana que trascendía fronteras políticas. Bellini caminaba por los jardines que los prisioneros habían cultivado durante el invierno, observando brotes verdes que simbolizaban renovación y crecimiento, pero que también le recordaban que los ciclos naturales continuaban independientemente de los dramas humanos. Una perspectiva que le ayudaba a procesar su propia transformación personal como parte de procesos mayores de cambio histórico que estaban remodelando no solo mapas políticos, sino también conciencias individuales. Sus cartas a Elena ahora incluían descripciones detalladas de técnicas agrícolas estadounidenses que planeaba implementar en su propiedad familiar, regalos prácticos de conocimiento que convertirían su experiencia como prisionero en recursos valiosos para la reconstrucción de posguerra de su comunidad local. Había aprendido suficiente inglés como para mantener conversaciones complejas sobre filosofía, política y religión con guardias que se habían vuelto amigos genuinos, relaciones que desafiaban categorías, simples de captor cautivo para crear algo más parecido a un intercambio cultural voluntario entre hombres que respetaban las diferencias mientras celebraban valores compartidos.
Sus noches se llenaban con la lectura de literatura estadounidense que el padre O'Leary le había prestado, libros que ampliaron su comprensión sobre la historia y la cultura de un país que había juzgado solo a través de la propaganda, descubriendo complejidades y contradicciones que lo llevaban a cuestionar las simplicidades ideológicas que había aceptado sin objeción durante su juventud fascista. La textura de su transformación fue tan gradual que apenas percibía cambios diarios, pero retrospectivamente reconocía que se había convertido en una persona fundamentalmente distinta, más cuestionadora, más abierta, más consciente de su propia humanidad y de la humanidad de otros, incluso de aquellos que habían sido definidos como enemigos por circunstancias históricas temporales. Luigi enfrentaba la perspectiva de la repatriación con una ansiedad particular porque su experiencia estadounidense había sido tan positiva que temía que el regreso a la realidad de una Italia devastada por la guerra pudiera ser más traumático que su captura inicial, una inversión psicológica que lo sorprendía y confundía porque contradecía las expectativas normales de preferir la libertad en casa frente al cautiverio en el extranjero. Se había carteado con regularidad con Tony Benedetto acerca de posibilidades de inmigración futura, conversaciones que revelaban sueños de traer a su familia a América después de la guerra, usando las habilidades culinarias que había aprendido para establecer un restaurante que pudiera servir de puente cultural entre las comunidades italiana y estadounidense en alguna ciudad del Medio Oeste donde la hospitalidad y el trabajo duro fueran valorados independientemente de los orígenes nacionales. Sus manos jóvenes se habían vuelto extraordinariamente hábiles en técnicas culinarias que combinaban tradiciones familiares de Abruzzo con innovaciones aprendidas de cocineros estadounidenses, creando un repertorio híbrido que representaba la fusión de culturas que había ocurrido en su propia identidad durante meses de inmersión involuntaria en la sociedad americana. Sus cartas a casa ahora incluían pedidos específicos para que su familia considerara emigrar en la posguerra, argumentos cuidadosamente construidos que intentaban comunicar las oportunidades que había descubierto sin sonar irrespetuosos con las tradiciones familiares ni desleales con la patria que había sufrido, tanto durante la ocupación y la guerra civil. Había comenzado a soñar con un futuro en el que pudiera servir como traductor cultural, ayudando a otros inmigrantes italianos a navegar los sistemas estadounidenses, mientras preservaba identidades culturales que enriquecerían la diversidad de América en lugar de ser absorbidas por una conformidad homogénea. Sus noches estaban llenas de estudio intensivo de inglés, usando materiales que los guardias habían proporcionado voluntariamente, preparándose para posibilidades futuras que requerían una fluidez lingüística capaz de abrir puertas profesionales y sociales en una sociedad que había demostrado una notable capacidad para integrar inmigrantes que contribuyeran positivamente a las comunidades locales mediante trabajo duro y participación cívica responsable. El sargento Miller compilaba informes detallados sobre los logros del programa humanitario que había supervisado, documentación que esperaba pudiera influir en políticas futuras de trato a prisioneros y quizá incluso servir como modelo para programas de integración de inmigrantes que beneficiarían a Estados Unidos atrayendo talentos y perspectivas internacionales que fortalecerían las capacidades culturales y económicas del país. Sus observaciones identificaban cambios específicos en actitudes y comportamientos, que podían cuantificarse y analizarse por investigadores, académicos interesados en la psicología social del conflicto y la reconciliación, contribuciones al conocimiento que trascendían el valor militar inmediato para tocar, cuestiones mayores sobre la naturaleza humana y las posibilidades de superar prejuicios mediante experiencia directa y trato respetuoso. Había establecido correspondencia con universidades que estudiaban relaciones internacionales, ofreciendo datos empíricos sobre la eficacia de la diplomacia cultural a nivel personal que podría informar estrategias futuras para la construcción de alianzas y la prevención de conflictos mediante programas de intercambio que fomentaran el entendimiento mutuo antes de que las diferencias políticas escalaran hacia la violencia militar. Sus propias reflexiones sobre la experiencia como supervisor de prisioneros italianos habían cambiado sus perspectivas sobre su carrera militar, despertando interés en un trabajo diplomático o educativo que aplicara las lecciones aprendidas sobre el poder de la hospitalidad y el respeto mutuo para resolver conflictos internacionales mediante métodos que preservaran la dignidad humana de todas las partes. Había documentado cuidadosamente estadísticas sobre la reducción de problemas disciplinarios, el aumento de la cooperación voluntaria y el desarrollo de relaciones positivas entre guardias y prisioneros, como evidencia de que las inversiones en trato humanitario producían dividendos medibles que justificaban costos
adicionales tanto en términos morales como prácticos. Sus recomendaciones para políticas futuras enfatizaban la importancia de la capacitación cultural para el personal militar que pudiera tener contacto con poblaciones extranjeras, preparación que podría transformar encuentros potencialmente hostiles en oportunidades, para generar buena voluntad que sirviera a los intereses estadounidenses a largo plazo al crear impresiones positivas que influirían en la opinión sobre Estados Unidos por generaciones. El padre O'Leary organizaba ceremonias de despedida que honrarían tanto las transformaciones personales que había presenciado como las amistades genuinas que se habían desarrollado entre hombres que comenzaron como enemigos pero que se marchaban como hermanos en Cristo, habiendo descubierto una humanidad compartida a través de experiencias de vulnerabilidad mutua y gracia inesperada. Sus homilías finales enfatizaban las responsabilidades que acompañaban el privilegio de haber experimentado el amor cristiano en acción, llamando tanto a prisioneros como a guardias a ser embajadores de la reconciliación en sus comunidades futuras, difundiendo mensajes de esperanza y posibilidad que podrían influir en actitudes sobre perdón, hospitalidad y el potencial humano para trascender divisiones mediante una fe puesta en práctica. Había preparado certificados personalizados para cada prisionero que documentaban no solo su tiempo en el campo, sino también contribuciones específicas que habían realizado para la construcción de comunidad, demostrando posibilidades de cooperación pacífica entre culturas distintas que respetaban la dignidad humana fundamental con independencia de afiliaciones nacionales o políticas temporales. Sus oraciones incluían peticiones específicas para que las relaciones formadas durante el cautiverio pudieran continuar mediante correspondencia que mantuviera conexiones emocionales y facilitara futuras oportunidades de visita o inmigración que permitieran preservar amistades que habían trascendido las circunstancias de la guerra para tocar algo eterno sobre la capacidad humana de amar que sobrevive a los conflictos temporales. Había establecido un fondo especial para ayudar a prisioneros que quisieran regresar a América después de la guerra, con contribuciones voluntarias de guardias y sus familias que deseaban brindar apoyo tangible a sueños nacidos de experiencias compartidas que cambiaron las perspectivas de todos los involucrados sobre las posibilidades de una fraternidad internacional basada en valores cristianos compartidos. Sus propias reflexiones sobre el significado teológico de la experiencia lo llevaron a cuestionar distinciones tradicionales entre nosotros y ellos que parecían menos relevantes ante la evidencia empírica de que el amor divino operaba a través de una hospitalidad humana que no reconocía fronteras artificiales creadas por la política y la historia, sugiriendo que el reino de Dios podía manifestarse mediante actos sencillos de bondad que transformaban enemigos en amigos a través de la demostración práctica de valores evangélicos. Los últimos días estuvieron marcados por intercambios intensos de direcciones, promesas de correspondencia futura y regalos, sencillos pero significativos que simbolizaban relaciones que habían trascendido contextos de guerra para crear conexiones duraderas basadas en respeto mutuo y experiencias compartidas que ninguno de los participantes olvidaría por completo. Bellini empacó cuidadosamente libros que había recibido en préstamo y que ahora eran suyos para llevar, regalos de despedida que representaban la inversión estadounidense en su educación continua y la esperanza de que el conocimiento adquirido se usara para construir puentes futuros entre culturas que habían encontrado bases comunes mediante la hospitalidad, práctica que demostró posibilidades de cooperación pacífica. Luigi cargaba recetas escritas a mano y promesas de ayuda futura para inmigrar que convertían su partida en el comienzo de una nueva travesía en lugar del fin de una experiencia positiva. Esperanzas tangibles que podría compartir con su familia como evidencia de que América ofrecía oportunidades reales para personas dispuestas a trabajar duro y contribuir positivamente a sociedades que valoraban la diversidad cultural como una fortaleza y no como una amenaza. Las despedidas finales estuvieron marcadas por abrazos que comunicaban emociones que las palabras no podían expresar adecuadamente. Un reconocimiento silencioso de que todos habían participado en algo extraordinario que cambió sus comprensiones sobre la guerra, la paz, la enemistad, la amistad y el potencial humano para trascender divisiones a través de actos sencillos de bondad que hablaban más elocuentemente de los valores civilizatorios que cualquier propaganda oficial. Cuando el último tren partió llevando a prisioneros repatriados de vuelta a una Italia devastada por la guerra, quienes se quedaron, guardias, funcionarios, capellán, supieron que habían presenciado y participado en un pequeño milagro de diplomacia humana que probaba las posibilidades de transformar enemigos en amigos mediante un trato que honraba la dignidad fundamental que todos los seres humanos comparten,
independientemente de las circunstancias históricas temporales que los colocan en lados opuestos de conflictos políticos. La textura de la despedida, lágrimas genuinas, promesas sinceras, abrazos fraternales. Creó recuerdos que cada participante llevaría consigo como evidencia de que incluso la guerra podía producir momentos de gracia cuando los corazones se abrían a las posibilidades del amor en vez del odio, dejando a todos transformados por la experiencia de descubrir humanidad donde menos esperaban encontrarla. El eco del último silbato del tren permaneció en el aire de Kansas como una promesa de que las semillas plantadas durante aquellos meses extraordinarios seguirían creciendo en suelo italiano, llevadas por hombres que regresaban a casa no solo como exprisioneros, sino como embajadores involuntarios de una América que había sorprendido a todos con su capacidad de conquistar corazones mediante el arma más antigua y poderosa, la hospitalidad genuina. Años después, cuando los historiadores intentaran comprender cómo la Italia de la posguerra desarrolló relaciones tan positivas con Estados Unidos, encontrarían en las cartas y memorias de exprisioneros una explicación que trascendía los acuerdos diplomáticos oficiales. Bellini regresó a su granja en Toscana, donde implementó técnicas agrícolas estadounidenses que triplicaron su producción y, más importante aún, donde educó a su hijo, nacido durante su cautiverio, con historias sobre la hospitalidad americana que moldearon a una generación italiana más abierta a la cooperación atlántica. Luigi finalmente emigró a Chicago en 1947, donde abrió un restaurante que se convirtió en punto de encuentro para veteranos estadounidenses e inmigrantes italianos. Un espacio físico que encarnaba la fusión cultural nacida en aquellos campos de Kansas. Sus recetas híbridas, surgidas de la colaboración forzada entre tradiciones italianas y recursos americanos, se volvieron símbolos culinarios de una amistad internacional templada en la más improbable de las cocinas. El sargento Miller ascendió a posiciones diplomáticas donde aplicó lecciones aprendidas sobre el poder de la hospitalidad práctica, influyendo en políticas estadounidenses hacia refugiados e inmigrantes durante décadas. El padre O'Leary continuó su misión de tender puentes entre culturas, estableciendo programas de intercambio que mantuvieron vivas las amistades nacidas tras las cercas de alambre de púas. Y así, la historia de los prisioneros de guerra italianos que no podían creer que se les sirviera pasta y vino en campos estadounidenses se volvió más que una anécdota curiosa de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en evidencia perdurable de que la verdadera victoria en cualquier conflicto no reside en la destrucción del enemigo, sino en la transformación de adversarios en amigos mediante la demostración práctica de que, bajo uniformes distintos y banderas opuestas, todos compartimos la misma humanidad fundamental que responde a la bondad con gratitud, al respeto con lealtad y a la hospitalidad con un amor duradero. La guerra había terminado, pero su lección más valiosa apenas comenzaba, que los corazones conquistados por la gentileza permanecen conquistados para siempre, y que una simple cena compartida con dignidad puede cambiar el curso de la historia con más eficacia que 1000 batallas ganadas por la fuerza.